Lina Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. André, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, en este momento desde el Congreso Nacional, desde el anexo C del Congreso Nacional, en donde en este momento en el plenario de comisiones se debate este acuerdo que permitiría el endeudamiento del país para financiar la deuda tomada por el gobierno anterior con el FMI. Te cuento un poquitito lo que pasó durante la jornada. Sí, por Una favor. jornada que planeaba empezar a las 14, pero que finalmente empezó a las 15. Empezó a las 15, en este momento está el ministro de Economía, Martín Guzmán, respondiendo unas preguntas, pero previo a eso pasaron varias cosas. Primero hay que contar un poco que las dos comisiones que trabajan en esto son la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Finanzas. Son en total, por un lado, 49 diputados y por el otro 39, quienes escucharon atentamente primero las palabras del ministro Juan Mansur, del jefe de gabinete, Juan Mansur, quien hacía referencia y quien pidió ante las comisiones que por favor este proyecto sea aprobado para que de esta forma el país avance en materia de endeudamiento y en materia de vencimientos. Después de que habló Juan Mansur, le dio la palabra al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien también a través de una exposición de por lo menos unos 40 minutos explicó las claves técnicas del acuerdo, mientras que era escuchado atentamente por los dos sectores de la Cámara de Diputados, como oficialismo, como oposición, y quien además también aseguró que el país, si este acuerdo no es aprobado, recordemos que hoy es el primer diálogo, hoy es la primera exposición que se da, quien también aseguró que si este acuerdo no es aprobado, se puede enfrentar el país hacia adelante a un potencial desestabilizador en materia de vencimientos y en materia además de deuda. Así que finalizó la exposición de Martín Guzmán y empezaron después la rondas de preguntas que fueron bastante fuertes, digamos. Por un lado teníamos, por ejemplo, al diputado Laspina quien fue bastante fuerte con el gobierno nacional, haciendo referencia a por qué, que es un poco digamos, la mirada de la oposición, haciendo referencia a por qué la oposición tiene que acompañar un plan económico a futuro cuando la oposición quiere únicamente acompañar un plan de endeudamiento. También algunos rounds se presentaron ahí, por ejemplo, Laspina decía, bueno, ustedes primero nos tratan mal, nos tratan de querellantes y luego vienen y nos piden un voto. A lo cual el presidente de la Cámara, Carlos Heller, le decía, por favor, conserve las formas. Después de esto también vinieron diferentes exposiciones, como por ejemplo la de Juan Manuel López, la de también el Frente de Izquierda, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, y ahora finalmente de vuelta toma la palabra el ministro de Economía, Martín Guzmán, respondiendo estas preguntas, que es como el diálogo previo a lo que va a suceder el próximo miércoles aquí en el Congreso de la Nación. Claro. ¿Y los ánimos cómo están? Es como siempre sucede un poco, aquí en el Congreso. Como te decía, se presentaron dos especies de rounds, Primero esta de Laspina con Heller, cuando Laspina le decía, una de las cosas que dijo es mira, te voy a decir puntualmente porque me lo anoté por acá. Cuando estaba dando su exposición, Laspina le decía, va a tener que venir un próximo gobierno y de forma patriótica salvar esta situación y no esta retórica sanatera que traen ustedes, a lo cual Heller le dijo, por favor, pare ahí. Eso fue el primer ida y vuelta. El segundo ida y vuelta fue con Miriam Bregman y Fernando Iglesias. Miriam Bregman también con una postura bastante opuesta o bastante opuesta a este acuerdo. Hacía referencia dándole como retrucándole a Laspina, y rápidamente saltó Fernando Iglesias, que le decía, bueno, siempre pegándonos a nosotros, siempre más cerca del peronismo, y Miriam Bregman le decía, no, bueno, pero vos escribiste un libro sobre Néstor Kirchner. Y fueron así idas y vueltas. Lo mismo ocurrió con Martín Tetaz, quien fue interrumpido por Carlos Heller, porque generalmente lo que ocurre acá, se extienden un poco en sus diferentes discursos, y en este caso Heller, que es el presidente de la comisión, tiene un poco que detener la situación, y Martín Tetaz haciendo referencia a que por favor no lo interrumpa. Así que te digo, una jornada que una balacera, se decía que terminaba sobre las 18. ¿Una balacera? Sí, una jornada que se decía que terminaba sobre las 18 horas, empezaba a las 14, finalmente empezó a las 15, se decía que terminaba sobre las 18.
Claro, pero que ahora probablemente se extiende unas horas más. Martín Guzmán no está solo, las respuestas que da en este caso el ministro de Economía fueron acompañadas también del titular del Banco Central, Miguel Pese, está también Matías Culfas, también el ministro de Productividad, está sentado también a su lado Carlos Heller y está también el representante argentino ante el FMI, Sergio Yodos. Así que una jornada que hay que aclarar, este no es el debate, es una jornada donde arranca un primer diálogo para poder exponer estas claves técnicas y ahí sí finalmente el debate va a empezar el miércoles con posturas completamente divididas y opuestas tanto en la oposición como en el oficialismo. Una oposición que, como te adelantábamos, dice, bueno, nosotros queremos desprendernos de este plan económico, a lo cual Guzmán le respondía, lo que pasa es que cuando vos haces un acuerdo con el FMI no puedes desprenderte de un plan económico. Esto hace parte de políticas, de un plan político para que, para que en este caso el FMI vea que vos tenés una república afirmada. Eso por un costado a la oposición. Y después también un oficialismo que también tiene sus miradas bastante opuestas a este acuerdo, sobre todo el sector de la cámpora, que si bien hoy no se notó en este lugar porque no tienen integrantes dentro de las comisiones, probablemente el miércoles va a ser, como vos decís, una guerra, ¿no? Lina, ¿cómo estás? Willy te saluda. Justamente te quería preguntar sobre el tema de las posturas del interbloque de Juntos por el Cambio en su conjunto, del interbloque oficialista, teniendo en cuenta esto que vos decías, que la cámpora quizás se diferenció de cómo se está tratando el acuerdo con el FMI. ¿Hay alguna resolución? Digo, se estaba negociando la semana pasada de cómo irían a votar. Ellos siempre están esperando, ¿no? Siempre la respuesta que ellos tienen, ¿no?, ante estas exposiciones, en este caso del ministro de Economía, es esta letra chica. Y justamente cuando algunos, si bien no lo decían en off, entraban a este lugar y le decíamos, bueno, ¿cuál es el plan de voto, cuál es el plan de legislación que ustedes van a preparar a futuro? Nos decían, nosotros estamos a la espera de, primero, la exposición del gobierno para, en base a eso, sí, llegar a una resolución, ¿no?, llegar a un acuerdo, siempre teniendo en cuenta que lo importante es acompañar en este acuerdo para que el país no entre en un default con esta objeción que se plantea ahora, que es dividir los dos artículos. El artículo 1, que hace referencia al plan que en este caso el gobierno plantea junto al FMI, al plan de financiamiento, y por el otro costado el plan económico que rige en los próximos años con los pedidos que hace el FMI al gobierno. Perfecto, Lina. Bueno, obviamente estamos en contacto y lo que necesites, digamos, contarnos, obviamente desde allí tenés todo, bueno, todo el aire para vos. Perfecto, Andrés, gracias. No, gracias a vos, Lina. Bueno, Lina es del Congreso con este debate bastante caldeadito, ¿no? Y ella, claro, sí, está bastante...